Bueno, buenos días. Aprovecho este minuto para agradecer la invitación, agradecer a la organización, gracias, la posibilidad de estar aquí, a Isabel Blasco y a Juan Col en particular, que fueron los que me contactaron, y añadir que siempre es un placer estar con gente de distintos países porque añade pues una riqueza y una grandeza importante a cualquier forma de comunicación. Yo vengo a charlar un ratito sobre la ética de todo esto nuevo que está pasando. La medicina debe ser, siempre ha sido, ciencia con conciencia, y el santo y seña debe ser siempre la ética, lo que nos mantiene ahí, lo que mantiene el humanismo y el paciente como centro de todo lo que hacemos. Y cada vez se va haciendo más difícil acordarnos. ¿Por qué? Porque la medicina ha cambiado. De repente nos encontramos en un nuevo paradigma. Hasta hace relativamente poco la medicina es lo que ocurría a puerta cerrada en un consultorio con un médico o una enfermera delante de un paciente, y en los últimos años lo que vemos es que la medicina desborda las consultas y sale a la realidad 2.0 y pasa a ser parte casi de la normalidad. Hablaba Manuel del público disperso. La medicina está ocurriendo en redes sociales, por ejemplo, en el momento que cualquier médico o cualquier enfermera habla de medicina. Eso es ya medicina. Pero además es algo que no es limitado a una generación, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, que todo esto de las redes sociales es para gente joven, todo esto de Internet es para gente joven. No es así. Ahora mismo, este número que comentaba ayer Frederic Jordats, que es de Doctoralia, que decía que el 57% de las personas mayores de 65 años consulta Internet. A mí es una cifra que bueno, en cierta parte me ha sorprendido, ¿no? Seguimos pensando que es de la gente joven y no. Estamos ahora mismo socialmente imbuidos en las consultas a Internet y en esa información extra que nos... Vale. Por si no lo veis, dice, no, si yo ya me he diagnosticado en Google, vengo a por una segunda opinión. Tenemos ahora mismo la sociedad más informada que hemos tenido nunca. Ahora mismo la gente sabe porque tiene la información en la punta de los dedos, no queda limitada a los expertos. Tenemos además enfermos que, como bien nos estaba contando Santi, enfermos que nos esconden, enfermos que buscan a otros enfermos, que comparten, que necesitan esa información como parte de su tratamiento. Esto es de esta semana. Ha salido en el diario de Burgos hablando de la iniciativa FF Paciente, que ahora comentaremos. Y además nos encontramos que cada 3 segundos hay una consulta sobre salud femenina en Internet. Es decir, no solamente estamos formados, no solamente queremos más información y la pedimos, sino que además a mí esta cifra me da un poco sensación de ansiedad. Vivimos en una sociedad muy ansiosa en relación con todos los temas de salud. Y además las mujeres, porque las mujeres nos están vendiendo muchísimas cosas sobre nuestra salud y medicalizando muchas cosas que son normales en la vida de una mujer, como puede ser el embarazo o la menopausia. La medicina ha ido evolucionando, en cada momento ha habido algo, desde un principio en el que el médico no tenía más que las manos que ofrecer a su paciente o su compañía, hasta ahora, donde después de verdaderos hitos en la historia de la medicina, yo creo que vivimos en el siglo XXI en un momento en que nuestra herramienta principal es la comunicación bien utilizada. Porque lo que vivimos es un cambio social. A mí me encanta este dibujo, de todos estos dibujos, series que hay sobre la evolución de la humanidad, este me parece genial, ¿no? Vivimos obsesionados con la imagen, obsesionados con los selfies, y un poco esto da imagen también de cómo cada uno es el centro de todo, y bueno, vivimos en un egocentrismo total que también nos resulta pues bastante novedoso, ¿no? Sobre todo los que tenéis hijos adolescentes aquí, como tengo yo, pues es absolutamente obsesivo, ¿no? Que Armstrong fueron a la Luna, hicieron 5 fotos y el adolescente va al cuarto de baño y hace 35 fotos con su amiga. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad que no debemos perder de vista porque somos médicos o somos sanitarios en esta sociedad. Pienso, me hago un selfie, lo subo para el Face, luego existo. Esto es también otra realidad, ¿no? Esto tiene un riesgo cuando hablamos de que este tipo de personas somos también los sanitarios, ¿no? Esta obsesión de colgar imágenes es ahora mismo lo que nos atañe. Pero fijaros que podemos ver la parte
digamos, bueno, pues social y la parte graciosa y curiosa, pero podemos ver la parte científica. Este artículo en el JAMA de Oncología está todavía solamente publicado online, es de esta misma semana, y están ya estudiando la utilización de los hashtags, que es, bueno, la almohadilla que se utiliza en Twitter para marcar conversaciones, como una forma de comunicación, y están haciendo ya un estudio profundo de cómo se habla de enfermedades en redes sociales y de qué forma se hace más efectivo esta conversación. Es decir, ya se considera como algo muy importante de qué forma estamos comunicándonos entre los profesionales y con los pacientes en redes sociales. ¿Cuál es nuestro miedo? Esto es lo que subyace ahora mismo cuando hablamos de telemedicina, cuando hablamos de medicina en redes sociales. Ese miedo que tenemos a que esa parte humanista de la medicina se pierda, la parte personal, la parte de mirar al paciente a los ojos, la parte de sujetarle la mano o de oírle llorar cuando al médico de familia se le viene a quejar de sus problemas sociales, ¿no? Podemos o paralizarnos ante este miedo o utilizar esta magnífica herramienta que es la comunicación y la telecomunicación y el 2.0 para practicar una nueva medicina. Esto lo están viendo muy bien las organizaciones médicas. En el caso de España, la Organización Médica Colegial, pues hace 2 años nos pidió a 2 compañeros que creáramos una guía de buen uso de redes sociales en medicina. La Organización Médica Colegial, bueno, pues nos encargó, yo fui la coordinadora de este proyecto que ha sido absolutamente fascinante de realizar, a 7 médicos y además a un grupo de estudiantes de medicina del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el crear un manual de estilo, ¿no? A sabiendas de que esto es una herramienta y si la utilizamos bien, lo que vamos a hacer es hacer mejor medicina, pero también con el riesgo de que podemos hacer peor medicina porque podemos faltar a los principios básicos de la medicina más ancestrales, como puede ser, por ejemplo, pues la confidencialidad. Somos conscientes de que las redes sociales son ya una forma normal para la sociedad de dirigirse a los médicos, muchas veces para cosas como dar las gracias, ¿no? Estos 2 tweets son 2 pacientes que se acercan a 2 médicos para darles las gracias por su amabilidad, por su manejo médico y que también el médico puede utilizar para hacer propaganda, como veis, curioso. Pero fijaros que otra cosa que está pasando es que los médicos empezamos a actuar en redes sociales sin darnos cuenta de que las redes sociales son abiertas y el público es disperso, no es solamente para nosotros. A mí me horroriza encontrarme, por ejemplo, en Twitter una imagen como esta, que es un curso de traumatólogos, de artroscopia, en el cual aparecen trozos que son pues trozos de persona, ¿no? Y aparecen ahí. O este cirujano que dice, bueno, pues otro día más, un día más trabajando en mi laboratorio y sale un brazo de una persona que fue una persona con su padre y su madre y aparece ahí el trozo desgajado. Estos son riesgos, ¿no? Pero estamos en un proceso de aprendizaje. Hay una cantidad de proyectos impresionantes. Yo me he enterado de él esta semana, el Snap Nursing, que es utilizar el snapshot, que es una red social que a mí hasta ahora me horrorizaba como madre de adolescente porque es un sistema de envío de una fotografía, exclusivamente una fotografía en la cual permanece en la pantalla solamente unos segundos, ¿no? Y, sin embargo, se puede utilizar para crear comunidad enfermera e incluso para buscar trabajo en el mundo de la enfermería, ¿no? Es decir, estamos empezando a utilizar herramientas que estaban fuera, utilizarlas como parte de lo que hacemos día a día. El FF paciente, que, bueno, para los que no estáis en Twitter, el FF es una forma de llamar la atención sobre una buena cuenta o sobre un buen proyecto y es una cuenta que tiene además muchísimos seguidores y que está creciendo, la lleva un enfermero, se apellida Soto y que está continuamente movilizando información para los pacientes. Se ha creado una verdadera comunidad en redes sociales, una comunidad internacional, fantástica, en la cual hablamos continuamente sin barreras de tiempo, sin barreras de idioma, sin barreras de especialidad y, sobre todo, sin barreras de esa barrera artificial que se crea entre el médico y el paciente cuando realmente estamos todos en el mismo barco. Curioso el poder de Twitter, por ejemplo, a favor y en contra. Ahora mismo, antes, cuando un gobierno se quería hacer con el control de un país, sacaba los tanques, ahora lo que hace es que cierra Twitter. Esto es curiosísimo. O el poder social que tiene Twitter. Fijaros lo que ha pasado en Bruselas esta semana. La policía ha dicho que no se hable de lo que está pasando en las calles porque saben que inmediatamente la gente
da una cantidad de información en primera persona y a tiempo real que puede ser utilizada en contra de la seguridad de un país, ¿no? El Lockdown Brussels, que a mí me ha parecido fascinante, que la población de Bruselas se ha decidido a llenarla de gatitos para que los terroristas no supieran lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, el poder social ahora mismo de redes sociales, que lo vemos en la sociedad, digamos, normal, lo vemos también en la sociedad desde el punto de vista médico. ¿Y cuáles son los dilemas éticos que desde el grupo que hemos creado la guía en nombre de la Organización Médica Colegial nos parecen que son los más llamativos o los más candentes? En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, la confidencialidad. La confidencialidad, que es el valor más básico de cual ya hablaba Hipócrates, que es el mantener el secreto de todo lo que el paciente nos confía, está en continuo riesgo ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque hablamos de todo, hablamos de una forma abierta y además llevamos, por ejemplo, los sanitarios siempre encima un fantástico teléfono, ¿no? Y los pacientes igual. Esto lo podemos utilizar de una manera absolutamente increíble porque las imágenes en medicina es de lo más poderoso, ¿no? Podemos comentar casos, podemos pedir opinión siempre y cuando lo hagamos de una forma correcta, ¿no? Estos son 3 ejemplos magníficos de 3 médicos que comentan casos, aunque solamente sea para transmitir el conocimiento, para que no se nos olvide, para que sepamos reconocer cierta patología. Para hacer recuerdo de radiografías hay una cantidad ingente ahora mismo de cuentas que se dedican simplemente pues, a mover imágenes radiológicas. O, por ejemplo, recordar pues, en qué consiste la difteria, en qué consiste la tosferina, en qué consiste patologías que creíamos ya un poco apartadas y que ahora mismo nos encontramos otra vez con ellas, y las redes sociales nos sirven para movilizar ese contenido que estaba ahí pero que quizá se había quedado un poco más atrasado. Pero claro, existe un riesgo, ¿no? Existe el riesgo pues, de los selfies médicos, por ejemplo, que durante una temporada se pusieron de moda y empezamos a ver pues, horrores como estos, ¿no? En los cuales el paciente aparece como si una escena médica fuera un circo. Esta que ha dado muchas vueltas, porque parece que esta chica, que es una estudiante de enfermería, realmente no puso ese texto. No fui a hacer una guardia y una señora estaba agonizando y pues selfie. Parece que ella no puso ese texto, pero sí es cierto que se hizo esta foto, ¿no? Tan desafortunada. Podemos caer en esto de una forma muy fácil. Podemos caer fácilmente en el morbo de colgar fotografías. ¿Por qué? Porque ese interés por parecer interesantes, que es lo que nos ofrece ahora las redes sociales, parece ser que produce una descarga de dopamina que es más intensa que el placer del sexo, ¿no? Entonces, el colocar una foto que te hace parecer el guay del Paraguay, bueno, pues no deja de ser atractivo. Desde la guía esta, que os animo a que miréis, simplemente con meter el nombre en Google ya aparece como primera fuente. Bueno, pues lo que aconsejamos respecto a las fotografías es, primero, tener el consentimiento del paciente, que el paciente entienda para qué se le hace la fotografía y que tenga un objetivo claro, no solamente por tener el paciente te diga que sí, que muchas veces no sabe ni a qué está diciendo que sí, lo puedes colgar, que no sea solamente por morbo, que tenga un interés científico para el mundo de la medicina, tanto para ese paciente en particular como para la medicina en general. Porque estamos viendo pues esto, poco cuidado al colgar imágenes radiológicas en las cuales se leen los datos del paciente, pacientes que son perfectamente reconocibles para sus familiares, en fin, un absoluto horror. A mí me llama la atención esa del trasplante de cara, teniendo en cuenta que ha habido 9 trasplantes de cara en el mundo, pues que aparezca una foto en redes sociales es absolutamente tremendo, ¿no? Qué falta de respeto para todos los involucrados. Los médicos, bueno, pues dentro de esta situación de egocentrismo que tenemos, ¿no? Porque es así, los médicos nos gusta ir de amarillo, como comentamos ayer, no somos los soles de la sociedad. Bueno, pues nos gusta de mirad qué bien lo he hecho. Este chico, que yo le contacté y le dije, ¿cómo cuelgas esto? Tienes te ha dado el paciente su consentimiento para colgar esto, y me dice, es mi abuelo. Ha operado a su abuelo y el hombre pues cuelga las radiografías. Pero ¿ha entendido el abuelo para qué es la radiografía? Firme aquí, es para poder colgar su colon en Facebook. Vamos a empezar a pedir a los pacientes consentimiento para colgar sus fotos. Deberíamos hacerlo ya. Debería entender el paciente, un paciente de 80 años que le dices que le puedo hacer una foto que la voy a colgar en Facebook. Entiende un paciente lo que es el Facebook, entiende lo que es Twitter, entiende cuál es el objetivo. El paciente nos va a decir que sí. Toda esta parte del consentimiento es, bueno, pues es algo que estamos mamando en Europa de una medicina
americana, en Europa, en España, desde luego el paciente se sigue fiando de lo que dice el médico y, sin embargo, le estamos pidiendo al pobre hombre de 80 años que le vamos a hacer la cadera que no firme un papel, cuando lo único que ha firmado en su vida ha sido la cuenta bancaria que tiene, ¿no? ¿Cómo vamos a explicar todo esto a los pacientes? ¿Qué riesgo contiene esto? El segundo riesgo que hemos visto, y que es otro de los puntos que tratamos en profundidad en la guía, es el consejo médico a pacientes virtuales desconocidos. En un 2.0 donde estamos totalmente expuestos los médicos o dispuestos a que el paciente se nos acerque, ¿de qué forma podemos asegurarnos que las consultas médicas no se convierten en un circo? Pero también, por supuesto, sin perder de vista la enorme ganancia que supone para un médico el saber cómo un paciente vive la psoriasis los 365 días y no solamente ese minuto o esos 5 minutos que intercambiamos en consulta con ellos, ¿no? Digamos que se produce un intercambio de información en dos vías, lo que nosotros aprendemos de los pacientes y lo que podemos aportar a los pacientes. Hay una cantidad impresionante ahora mismo de pacientes que hablan de su enfermedad a través de blogs, a través de Twitter. Esta médico a la que siempre menciono porque me impresiona su historia, Kate Granger, es una geriatra de 30 años, inglesa, que es también paciente terminal. Es una chica que se está muriendo por un tiempo muy agresivo de cáncer y que habla continuamente de cómo es su proceso como persona y como médico y como paciente, ¿no? Todo ello, y continuamente tuitea lo que está pasando. De hecho, ella planea tuitear hasta el momento de su muerte cómo es morirse en redes sociales, ¿no? Qué tremendo. Cuando uno tiene una cuenta en la cual se identifica como médico, y de hecho en las cuentas nos debemos identificar como lo que somos, sobre todo si queremos aportar algo a la sociedad, pues uno tiene el riesgo de que inmediatamente reciba consultas. Yo, tengo una consulta con mi nombre, pero también llevo esta consulta que es más de tipo sociopolítico, si queréis llamarlo así, que se llama médico cabreado, un poco para informar de lo que está pasando a nivel laboral en el mundo de los médicos en España. Y a esta cuenta, como empieza como médico, le llegan consultas continuamente. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo quiero preguntar a un médico, pues voy a meter en Twitter y aparece esta una de las primeras por el número de seguidores que tiene. Y entonces llegan consultas, mi abuelo estuvo en el hospital, cree que puede tener un síndrome de Cushing, es muy grave. ¿Qué hacer con esto? Recomendamos en la guía, pues no contestar, no hacer una consulta directa, pero sí redirigir a fuentes fiables. Hay médicos que están utilizando las redes sociales de forma magnífica. Estos dos médicos de familia la utilizan para organizar sus cuentas o para aportar información. Por ejemplo, un canal de YouTube con información sobre autocuidados. Si veis el tuit, esto es una captura de pantalla de un tuit real, un médico que está hablando, dando información sobre vacunas. Los varones pueden vacunarse entre 11 y 12 años, también entre los 22 y 26, recomendaciones, bla, bla, bla. Entonces, inmediatamente, alguien que le lee aprovecha, buenos días, doctor, mi hijo tiene 16, ya tuvo relaciones, ¿se le puede aplicar la vacuna? Gracias. Está no solo el problema del médico que rompe confidencialidad, sino que el paciente que no da ningún valor a su confidencialidad ni a la de su hijo, ¿no? Que además sale en la foto de su avatar abrazado a su hijo, ¿no? Diciendo que su hijo ya tiene relaciones sexuales, ¿no? Es una cosa curiosa, pero la estamos viendo. Es magnífico, ¿no? Esa sensación que tenemos de privacidad absolutamente falsa cuando nos metemos en una red social y nos creemos que estamos hablando con el médico al que preguntamos y resulta que tenemos miles de personas, ¿no? Mi psiquiatra me sigue en Facebook y me va ajustando la medicación a medida que me lee. Esto me parece, pues es muy gracioso, ¿no? Obviamente es un chiste, ¿no? Pero bueno, quién sabe si en el futuro empecemos a ver este tipo de medicina. Y quién sabe si en el futuro lo que nosotros ahora valoramos como algo fantástico, que es la confidencialidad, pues desaparezca, ¿no? Y las ecografías del bebé pasen directamente a poder colgarse en tu red social preferida. ¿Qué recomendamos desde la guía? ¿Pasarías la consulta en una sala de espera? No, pues no hagas una consulta abierta en redes sociales porque es como si lo estuvieras haciendo en una sala de espera que en un momento dado puede tener no miles, sino incluso millones de personas. Hay compañeros como este chileno que tiene una cuenta que a mí me encanta, es un médico de Chile que ya cuelga esto en Twitter, dice, no se realizan consultas a través de redes sociales, ¿no? Le pedí, oye, ¿te importa que cuelgue esto? Sí, ya empezamos un intercambio porque esta es una de las maravillas de redes sociales. Puedes hablar con cualquier colega de cualquier lugar del mundo en cualquier momento.
Otra de las cosas que llamamos la atención en la guía es el tener cuidado al ofrecer una actitud descuidada a los pacientes, si estamos demasiado pendientes de la pantalla, ¿no? de quizá en un momento dado de la consulta no solamente estar metiendo los datos del paciente, sino estar pendientes de lo que está pasando además en nuestro teléfono. Fijaros que ahora mismo el último estudio que hay dice que en una consulta el médico pasa un 75% del tiempo sin mirar al paciente a los ojos. Qué susto, ¿no?, cuando uno lo ve así en números, que no miremos al paciente a los ojos y el paciente muchas veces le estás curando solamente con mirarle y ayudarle y escucharle, ¿no? Esta imagen ya es bastante normal, ¿no? Por los pasillos de los hospitales, bueno, pues vas viendo que la gente está totalmente pendiente de lo que está pasando en sus teléfonos. No solamente ya es una cuestión de imagen, sino que los estudios empiezan a decir que existe un riesgo en los profesionales en llevar un smartphone porque nos entretiene y como dice el dicho, ¿no?, los errores médicos no se tapan con salsas como los de los cocineros o con plantas como los de los arquitectos, sino que se tapan con tierra. Otro estudio salió en el New York Times diciendo, bueno, pues que es un peligro, ¿no? El New York Times ya ha hecho varios artículos porque empieza a haber una conciencia en el paciente de que nos podemos entretener, nos podemos despistar y esto tiene sus consecuencias, ¿no? Me encantó este dibujo que utilizaron como ilustración para el artículo. Llegando al final, otro de los riesgos que llamamos la atención en la guía es que tengamos cuidado en el intercambio con otros colegas. Vosotros sabéis que los médicos tendemos a ser, pues a tener una tendencia a enfrentarnos entre nosotros, sobre todo si hablamos de médico hospitalario contra médico de atención primaria, enfermera contra médico. Tenemos una especie de pugna histórica, ¿no?, que las redes sociales nos permiten ahora canalizar y utilizarlo como una forma de horizontalizar y poder hablar, pero también nos ofrece un nuevo campo de batalla, ¿no? El cirujano con cara de porque eché atrás a su paciente riesgoso, no se da cuenta que le estoy salvando el pellejo, malagradecido, dice este médico anestesista muy enfadado en Twitter. ¡Hala, todos a ladrar los médicos de familia como envidiosos mediocres que son! Esto es absolutamente inaceptable. Hay que tratar con respeto a los colegas, lo dice nuestro código deontológico y lo dice ahora la guía. Tenemos también una obligación de mantener la buena imagen de la profesión y no hablamos de corporativismo, sino de mantener una imagen digna que ofrezca a la sociedad esa seguridad de que se pueden fiar de nosotros como grupo profesional, ¿no? Horrores como este, amante de las mujeres y del fútbol, uno que se presenta como médico cirujano. Lo bueno de ser médico es que puedes jugar al doctor con tus amigas, o me ponía a follar y comer como si no hubiera mañana en personas que se presentan como personal sanitario, ¿no? Hay que ser conscientes que vamos dejando una huella digital que después es muy difícil de borrar y que además tiene pues una consecuencia de tipo laboral. Ya se están viendo casos en América de gente que pierde sus puestos de trabajo por haber colgado en Facebook imágenes que no son apropiadas. Y fijaros que ahora mismo ya nos dice quién sabe, quien lo está estudiando, que las empresas ya no miran los currículos van directos a la basura. Lo que miran es la huella digital que se va dejando en redes sociales, ¿no? Por eso no se puede estar fuera de redes sociales, porque si no la huella te la va a crear otro. Tienes que estar creando contenido. Somos responsables de la información médica. Me estoy pasando muchísimo, ¿verdad, Isabel? No. Somos responsables de la información. Hemos ahorrado tiempo antes. Bueno. De la información médica, y entonces tenemos una cierta responsabilidad, lo dice el Código Deontológico y lo volvemos a decir en el mundo 2.0, tenemos una cierta responsabilidad de crear información, porque hasta ahora esto es lo que está pasando, el paciente, ese paciente que cada 3 segundos se acerca a Twitter a buscar una información. El hombre de la izquierda es un hombre que tenía 4 síntomas tontorrones antes de entrar en Google, y el hombre de la izquierda, de la derecha vuestra, el pobrecillo es como queda su estado de ánimo, ese horror de encontrarse, porque la posibilidad de enfermedades que tiene es tremenda. En Google hay ahora mismo, por cada búsqueda que haces, hay millones de entradas. ¿Cómo sabe uno cuál es la fiable? ¿Cómo sabe uno cuál es la buena? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de crear contenido y de dirigir un poco a nuestros pacientes, de ofrecerles información? Mirad lo que dice este estudio. Primero, que la confianza del paciente sigue estando en su médico directamente, pero el paciente, que es un paciente ya informado y es un paciente que está en redes, está demandando esa información que le dé su médico, que quiere que el médico cree su blog, quiere que el médico cree esa información para saber a dónde dirigirse, ¿no? El recetar links, el recetar información es algo que debería ser ya
parte de nuestra normalidad. Recetar menos fármacos y recetar más información, que muchas veces va a ser útil. El problema es que muchas veces no tenemos tiempo y recetar un fármaco es mucho más rápido. Esta información, ¿cómo se crea? Pues a través de blogs magníficos creados por personales sanitarios. Os traigo unos pequeños ejemplos. Estos 3 primeros son 3 profesionales de enfermería españoles que tienen unos blogs que son absolutamente punteros, que son referentes y que podemos utilizar continuamente con nuestros pacientes. Por ejemplo, el blog de Rosa, que es un blog de vídeos de autocuidados para los pacientes, ¿no? En cualquier momento puedes decirle a tu paciente, pues mira en el blog de Rosa que hay que te explica cómo, lo que sea, ¿no? Fijaros lo que dice Cuidando.es, que es también de un enfermero, de Serafín Fernández, dice que la revolución digital de los ciudadanos y de las enfermeras ya ha llegado. Es así, pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar liderándolo, no podemos permitir que se llene con información que no es de valor. Neuronas en crecimiento, de María José Más, que es neuropediatra, el médico de mi hijo, que es un blog fantástico de pediatría, o Dermapixel de Rosa Taberner, que es un blog absolutamente increíble de dermatología. Tenemos esta obligación de crear información. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hablar de salud. Los periodistas, es una de las cosas que más lectores les produce, ¿no? El hablar de salud. Y de vez en cuando vemos horrores como estos, ¿no? El día que Mariló habló en un programa de estos de por la mañana de que oler limón curaba el cáncer, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues como rápidamente a todo se reaccionó muy deprisa y a través de la Organización Médica Colegial, pues se hizo una denuncia contra esto. O de qué forma de una noticia médica se hace un titular que no corresponde con la realidad del nivel de investigación. Cuando se habló de que España descubre una vacuna contra el mal de Alzheimer y salió en todos los titulares de los periódicos, bueno, pues parece que se ha empezado a encontrar que una vacuna transgénica en ratones, con lo cual, bueno, pues de momento es muy buena noticia para Mickey Mouse, pero para nosotros seguimos a la expectativa, ¿no?, excepto para los periodistas, de que haya algo así. Y por último, Isabel, publicidad médica objetiva y veraz. Es absolutamente legítimo el hacer publicidad de productos médicos, de servicios médicos, pero manteniendo siempre la idea de la ética, la idea de que el paciente tiene que ser el centro y no el producto que estamos vendiendo, ¿no? Y ahí hay que tener tantísimo cuidado. Podemos vender cualquier cosa y, además, ahora mismo con muy poco control, porque como para casi todo la tecnología ha ido mucho más deprisa que la ley y mucho más deprisa que la deontología. Entonces, que una cuenta se anuncie como la unidad tal, alcanza una tasa del 100% de embarazos y que lo cuelguen así en Twitter y se queden tan oreados, ¿no?, con un foco tan vulnerable como es una pareja que quiere un embarazo, pues es tremendo. Esta cuenta, que es Receta Médica Online, que salió hace unos meses y que inicialmente salió, nos asustó mucho a los médicos y, de hecho, se creó una pequeña revolución en Twitter. Pero bueno, ¿qué está pasando? Se venden recetas sin control ninguno. Por 10 euros puedes comprar cualquier cosa. De hecho, yo hice el experimento de meterme en la cuenta y pude comprar pues una benzodiazepina casi hasta el punto de comprarla ya, de pagar, sin que hubiera habido ningún tipo de límite. Esto creó pues una actividad tremenda de los médicos de informarnos y se involucró la OMC, se estudió la legalidad, estuvo en la prensa durante varios días, y si ahora uno entra en esta misma página se encuentra que ha cambiado totalmente. De hecho, hay una pestaña que pone condiciones deontológicas, es decir, de algo que se podía hacer porque la tecnología lo permitía, a algo que se sigue pudiendo hacer, pero dentro de los límites de la ética y la legalidad. El mensaje final, como médico, es que nosotros debemos al paciente una fidelidad. Al final el contacto con el paciente es un poco como un matrimonio, ¿no? Te debes una fidelidad, y esta fidelidad, ahora sabemos pues que online, la infidelidad es algo que está ocurriendo con cierta frecuencia. Bueno, pues el médico esa fidelidad con el paciente la tiene que mantener online y offline y mantener pues la humanidad, ¿no? Ese es el mensaje. Gracias.